Su sangre aún estaba en mis manos, cuando me di cuenta de que esto era solo el comienzo de una profunda tristeza, pero una guiada por muchas sorpresas. Buenos días, mis queridos, mi nombre es Jacinta, pero todos aquí me llaman abuela Yoshi. Tengo 72 años y estoy aquí para contar una historia que he guardado enterrada en lo más profundo de mi alma durante casi 4 décadas. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Extremadura, en una época en que las mujeres no tenían voz ni voto. Hoy vivo en Madrid, donde reconstruí mi vida tras todo lo que estoy a punto de contarles. Antes de empezar esta historia, que nunca le he contado a nadie, quiero agradecer a todos los que encontraron este canal. Si les está gustando, por favor den el me gusta y suscríbanse para no perderse las próximas historias de esta anciana. Díganme en los comentarios desde qué provincia de España están viendo. Me encanta imaginar todos los rincones a los que llegará este video. Y eso me calienta el corazón. Nací en 1951 en una pequeña casa de campo en la Extremadura rural. Mi padre, Sebastián, trabajaba la tierra, cultivando maíz, alubias, tabaco. Mi madre, Rubí, lavaba ropa para la gente del pueblo y hacía colchas que vendía en el mercado. Éramos pobres, pero nunca faltó comida en la mesa, ni amor en esa casa. Crecí con 5 hermanos, 3 chicos y 3 chicas. Yo era la segunda mayor. Desde pequeña aprendí a cuidar a los menores, a cocinar, a limpiar. Escuela solo hasta 4º de primaria. Después, mi padre dijo, a las mujeres no necesitan mucha educación, solo lo suficiente para que no las engañen en la tienda. Diferente a mis hermanos, que estudiaron hasta donde quisieron. El olor de mi infancia era alubias cocinándose, tierra húmeda tras la lluvia y humo de la estufa de leña. Nos despertábamos con el canto del gallo. Dormíamos cuando se apagaba la lámpara de aceite, sin electricidad, sin agua corriente. El agua venía del pozo, los baños en una tina de latón, vida sencilla, pero no conocía otra. Tuve mi primera menstruación a los 12 años. Mi madre dijo, ahora eres señorita, tienes que tener cuidado con los hombres. No explicó nada más, pensé que iba a morir desangrada. Estaba tan asustada. Las explicaciones vinieron de amigas mayores, en susurros llenos de vergüenza y palabras incompletas. Mi padre era estricto, pero nunca violento. Tenía esa seriedad de los hombres de esa era que pensaban que mostrar afecto era para débiles, pero sabía que nos quería a su manera torcida. Mi madre era más cariñosa, nos abrazaba, cantaba, contaba historias por la noche. Las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 16 años. De repente los chicos comenzaron a mirarme diferente en el mercado, en la iglesia, en la feria del pueblo. Era delgada, de cabello castaño hasta la cintura, nada especial, pero en ese pequeño pueblo cualquier joven atraía atención. Fue en la feria del pueblo de 1967 cuando conocí a Juan. Venía del pueblo vecino, había llegado con amigos para las festividades, alto, fuerte, trabajaba en la construcción. Tenía 22 años y una sonrisa que me hacía olvidar mi propio nombre. ¿Le gustaría bailar, señorita?, preguntó, extendiendo la mano mientras la banda tocaba música tradicional. Miré a mi padre, que asintió discretamente. En esos días, las chicas decentes no iban solas a ningún lado. Balas de paya, música de guitarra, olor chorizo frito y algodón de azúcar. Bailé con Juan hasta que el sudor corrió, hasta que me dolieron los pies. Cuando me llevó de vuelta con mi familia, supe que algo había cambiado dentro de mí. ¿Puedo visitarte este domingo?, preguntó antes de irse. En ese domingo, Juan apareció en nuestra casa, vestido con su mejor ropa, cabello peinado, una caja de bombones para mi madre. Habló con mi padre sobre trabajo, fútbol, la vida. Encantó a mis hermanos menores, con bromas y juegos. Mamá sirvió café, y él lo alabó, como si fuera lo mejor que había probado. El cortejo comenzó así, con visitas dominicales, siempre supervisadas. Juan se sentaba en la sala, yo en la silla junto a él, distancia respetuosa, conversación formal. A veces traía un regalo sencillo, una cinta para el pelo, fruta que no teníamos por allí, un cuaderno pequeño para que escribiera. Jacinta, este joven parece decente,
comentó mi padre tras unos meses, pero ve despacio. Los hombres prometen mucho antes de conseguir lo que quieren, luego cambian. Debería haber escuchado a mi padre con más atención en los primeros 6 meses. Juan fue atento, paciente, respetuoso, hablaba de sus sueños, quería ser capataz algún día, tener su propia casa, formar una familia. Me contó sobre su padre, Damián, viudo desde hacía muchos años, hombre respetado en su comunidad, dueño de una pequeña tienda general. Mi padre crió a 3 hijos solo, me dijo Juan con orgullo. Nunca quiso volver a casarse, dijo, que ninguna mujer podía reemplazar a mi madre. Pensé que ese respeto por la memoria de su madre era hermoso. Poco sabía de lo que escondía esa historia. Conocí a Damián el día que Juan me llevó a conocer a su familia. Un domingo había hecho un pan de maíz para agradarles. Damián era un hombre imponente, más alto que Juan, cabello canoso, manos grandes y callosas. Tenía esa mirada penetrante que parecía atravesarte. Así que, ¿esta es la chica que ha estado ocupando la mente de mi hijo?, dijo, mirándome de arriba a abajo. Sentí un escalofrío. No era la mirada de un suegro conociendo a su nuera, era la mirada de un hombre evaluando mercancía. Vaya los hoyos. ¿Cómo me habían enseñado que debían hacer las chicas decentes? Ahora sé que debería haber confiado en mi instinto, y haber huido de allí en la visita fue extraña. Damián hizo muchas preguntas. Si sabía cocinar, limpiar, coser, si era una chica respetable, si planeaba tener muchos hijos. Juan parecía avergonzado, pero no desafió a su padre. Su hermano parecía acostumbrado a ese comportamiento casi abrudo. Papá, es una buena chica, intentó intervenir Juan en un momento. Viene de una familia decente. Solo, estoy conociendo a quien va a entrar en la familia, respondió Damián, fríamente. Una mujer debe saber cuál es su lugar desde el principio. Egresé a casado inquietado, pero no dije nada a mis padres. Pensé que era solo la forma de un hombre mayor, esa crianza anticuada, que ingenua. Fui en el cortejo, continuó, y Juan pidió mi mano un año después. Tenía 17 años cuando nos comprometimos. Él tenía 23, el compromiso fue sencillo, una pequeña fiesta en mi casa con un pastel hecho por mi madre, refrescos compartidos en muchos vasos, todos los vecinos presentes. Mis padres dieron sus pequeños ahorros para ayudar con el ajuar. Juan ya había conseguido alquilar una casita en el pueblo, pequeña, solo 2 habitaciones, pero era el comienzo de nuestro sueño. Me casé en enero de 1969. Acababa de cumplir 80 ecos. Vestido blanco sencillo que cosieron mi madre y mi tía. Velo prestado de una prima. Ramo de flores silvestres recogidas la mañana de la boda. La ceremonia fue en la pequeña iglesia del pueblo. Pequeña, pero abarrotada. En los pueblos las bodas son eventos para todos. Damián apareció con sus otros 2 hijos. Durante toda la ceremonia, sentí su mirada sobre mí, como si evaluara si era digna de su hijo. No había sonrisa, ningún gesto de aprobación, solo esa mirada fría, calculadora. En la recepción tras la ceremonia, bebió más que todos, no se emborrachó hasta caer, pero esa borrachera habladora que dice lo que realmente piensa. En un momento se acercó a Juan y a mí. Ahora tienes responsabilidad, muchacho, dijo, apretando el hombro de su hijo con fuerza. Una mujer es como un animal, necesita rienda corta desde el principio, o se apodera. Juan rió torpemente, yo fingí no escuchar, como las mujeres de esa era estaban entrenadas para hacer. Tragué esas palabras, junto con el pastel de boda. La noche de bodas fue como muchas de esa época, aterradora, dolorosa, llena de ignorancia, de ambos lados. Juan no fue cruel intencionalmente, pero tampoco sabía qué hacer más allá de lo que escuchaba de otros hombres. Yo no sabía nada más allá del acuéstate y aguanta que las mujeres mayores susurraban a las novias. Desperté al día siguiente como esposa, mujer casada, ama de casa. La vida por delante parecía trazada, cuidar la casa, el esposo, tener hijos, repetir el ciclo que veía en todas las mujeres a mi alrededor. En los primeros meses fueron de adaptación. Juan trabajaba de lunes a sábado, salía antes del amanecer, regresaba cuando ya estaba oscuro,
Yo cuidaba la casa, hacía comida, lavaba ropa, a veces hacía bordados para vender y ayudar con los ingresos, pero a Juan no le gustaba mucho. Decía que parecía que no podía mantener el hogar. Una vez al mes visitábamos a Damián. Esas visitas siempre eran tensas para mí. Examinaba la casa de su hijo con ojo crítico, pasaba el dedo por los muebles, buscando polvo, miraba las ollas para ver si estaban bien fregadas. Por la coquina que mantiene, se conoce a una mujer, decía, como si yo no estuviera presente. Cuando Juan no estaba, Damián hacía comentarios que me incomodaban. Una buena esposa ya me habría dado un nieto para cargar, o estás muy delgada. Ah, sí. A los hombres les gusta algo de carne para agarrar. Todo lo tragaba en silencio. Era el padre de mi esposo. Merecía respeto, eso me habían enseñado. Además, le tenía miedo. Miedo de esa mirada, esas manos grandes, esa autoridad que imponía a las cosas. Empezaron a ponerse extrañas cuando quedé embarazada a finales de 1969. Juan estaba radiante. Me trataba como si fuera de cristal. Damián, cuando se enteró, vino a visitarnos, algo que nunca hacía. Siempre esperaba que fuéramos nosotros a él. Ahora finalmente, eres una mujer completa, dijo, mirando mi vientre a un plano. Espero que sea niño. Ya hay demasiadas mujeres en este mundo. El embarazo fue difícil, náuseas constantes, debilidad, dolores que iban y venían. Médico del pueblo dijo que era normal, que era muy joven, y mi cuerpo se estaba adaptando. Juan se preocupaba, pero necesitaba trabajar. Pasé la mayo, era parte de esos meses sola, lidiando con las molestias como podía. Damián comenzó a aparecer más. Traía cosas para el bebé, una cuna de madera que él mismo hizo, ropa pequeña que había guardado de sus hijos, un caballito de madera por si era niño, siempre cuando Juan no estaba, siempre con esa mirada que me perturbaba. Una chica embarazada necesita cuidados, decía. Mi hijo trabaja demasiado, no siempre puede estar aquí. En una de esas visitas, en el 5.º mes de embarazo, trajo una botella de vino casero para dar fuerza. En sesio, me negué. Las embarazadas necesitan sangre fuerte. Acepté un vaso pequeño para no parecer desagradecida. El sabor era extraño, demasiado fuerte. 2 horas después, comencé a sentir dolores intensos, sangrado. Damián ya se había ido. Grité pidiendo ayuda, hasta que un vecino me oyó. Perdí al bebé esa noche. El médico dijo, pasa. Muchas mujeres pierden al primero. Nadie cuestionó el vino, ni siquiera yo en ese momento. Solo años después, recordando, las piezas encajaron. Juan estaba devastado, pero se recuperó rápido, como hacen los hombres. Lo intentaremos de nuevo, dijo. Dios sabe lo que hace. Damián vino al funeral del bebé con una expresión solemne, pero sus ojos no mostraban tristeza. Había casi alivio. Fue después de eso que noté el cambio en Juan. Empezó lentamente, pequeñas quejas, críticas sobre la sazón de la comida, sobre cómo estaba ordenada la casa. Comenzó a beber más, a llegar más tarde. Al principio eran comentarios, luego vinieron los gritos. La primera bofetada llegó cuando pregunté dónde había pasado la noche. Fuerte, cruzándome la cara, arrojándome contra la pared. Mi mujer no me cuestiona, dijo entre dientes. Aprende cuál es tu lugar. Lloré toda la noche en el baño, con un paño en la boca para que no me oyera. Por la mañana Juan actuó como si nada hubiera pasado. Yo también fingí, como tantas mujeres antes que yo. Esa bofetada abrió la puerta para otras. Pronto vinieron empujones, luego puñetazos, siempre cuando bebía demasiado, siempre seguidos de arrepentimiento. Al día siguiente, flores recogidas en el camino, promesas de nunca más, lágrimas masculinas raras que me convencían de que realmente lo sentía y perdonaba, porque eso hacían las mujeres, porque no tenía a dónde ir. Mis padres habían muerto en un accidente de coche 6 meses después de mi boda, porque creía que el amor era así, con partes buenas y malas. Damián sabía, estoy segura de que sabía. Durante las visitas, miraba mis moretones, mal disimulados, con ropa larga incluso en el calor, con el polvo de cara grueso que usaba para cubrir las marcas. Una mujer debe saber complacer a su marido, comentaba, sonriendo de lado. Cuando no complace,
la corrigen. En 1972 quedé embarazada de nuevo. Esta vez Juan redujo la bebida, las agresiones pararon temporalmente, Damián mantuvo su distancia durante esos meses, lo que me trajo alivio. El embarazo fue más tranquilo que el primero, y en octubre de ese año nació nuestra hija, Marina, hermosa, perfecta, con los ojos de su padre y mi cabello oscuro. Juan estaba decepcionado porque no era niño, pero pronto quedó encantado con su hija Damián. Ni siquiera quiso cargarla cuando la llevamos a conocerlo. Las niñas solo son problemas, dijo, apenas mirándola. Otra boca que alimentar que no da retorno. Con Marina encontré nueva fuerza. Ya no permitía que Juan me golpeara frente a ella, incluso cuando era solo un bebé. Él respetaba eso. Llevaba sus explosiones a otra habitación, pero seguían ocurriendo. Nuestra vida continuó así durante 2 años más, Juan trabajando, bebiendo, alternando entre esposo amoroso y agresor, yo cuidando la casa, la hija, intentando ser invisible cuando sentía que se acercaba la tormenta, Damián visitándonos mensualmente, siempre con esas miradas, esos comentarios, esa manera que me hacía querer cerrar todas las puertas. Fue en 1974 cuando todo cambió para siempre. Juan acababa de cumplir 29 años, yo tenía 23. Marina estaba a punto de cumplir 2. Era un viernes como cualquier otro. Juan salió a trabajar por la mañana, prometiendo volver temprano para llevar a Marina a ver los fuegos artificiales en la fiesta del pueblo. Pasó el día, cayó la noche, no había Juan. No era raro, muchas veces iba del trabajo directo al bar, pero había prometido a su hija, que esperaba ansiosa, vestida con su vestido de fiesta. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, acosté a Marina, prometiendo que papá la llevaría a ver fuegos artificiales al día siguiente. Se durmió llorando. A medianoche, tocaron la puerta. Era Tom, amigo de Juan. Rostro pálido, manos temblorosas. Jacinta, pasó algo, hubo un accidente en la obra. Las palabras de Tom parecían venir de lejos, como si hablara bajo el agua. Un andamio se rompió. Juan cayó desde el 3er piso, a mi mundo colapsó en ese instante. No recuerdo exactamente cómo llegué al hospital. Sé que una vecina se quedó con Marina. Sé que lloré todo el camino en la camioneta de Tom, rezando cada oración que conocía. Pero cuando llegué, Juan ya no estaba. No tuvo ninguna oportunidad. Di yo el médico, muerte instantánea, no sufrió. Como si eso fuera consuelo para una viuda de 23 años, con una hija pequeña. Miré ese cuerpo cubierto con una sábana blanca, y no reconocí al hombre, con quien había compartido 5 años de mi vida. Su rostro estaba diferente, deformado por la caída, pero las manos eran las mismas, manos que me acariciaron, y también me lastimaron tantas veces. Lloré por todo, por el Juan que conocí en la feria, por el padre amoroso que a veces lograba ser, incluso por el agresor que se arrepentía por las mañanas. Lloré por el futuro que no tendríamos, por las promesas que hizo en los días buenos, de que todo mejoraría. En los días siguientes viví en estado de shock. El funeral fue rápido. No teníamos dinero para nada elaborado. Damián organizó todo, pagó los gastos. Parecía demasiado controlado, como si estuviera enterrando a un extraño, no a su propio hijo. La vida sigue, dijo en el cementerio, mientras bajaban el ataúd a la tierra. Tú y la niña pueden contar conmigo. En ese momento, sus palabras parecieron amables. Un puerto seguro cuando me estaba ahogando. Poco sabía lo que esa oferta realmente significaba. Regresé a casa con Marina, al silencio ensordecedor, a los rincones que aún guardaban el olor de Juan, a su ropa en el tendedero que había lavado el día anterior. La vida había sido dura junto a él, pero al menos no estaba sola. Ahora éramos solo yo y mi hija en el mundo. No tenía trabajo, no tenía ahorros. Juan nunca me permitió trabajar fuera, y lo poco que ganaba con bordados apenas pagaba el material para hacer más. El alquiler vencía en una semana, y el casero ya había venido a dar el pésame y recordarme que los negocios son los negocios san. Fue entonces cuando Damián apareció con una propuesta. Ven a vivir conmigo, dijo, sentado en mi sala 3. Días después del funeral,
La casa es grande. Tiene una habitación libre desde que los chicos se fueron. Marina tendrá mejores condiciones que en este lugar. Dudé. Algo en la oferta me incomodaba. El mismo escalofrío que sentí cuando lo conocí. Pero ¿qué más podía hacer? ¿Volver a Extremadura? No tenía familia allí. No tenía amigos cercanos tras tanto tiempo fuera. Solo será hasta que consiga un trabajo, me establezca. Por supuesto, respondió demasiado rápido. Solo hasta que te recuperes de este golpe, en una semana después. Marina y yo nos mudamos a la casa de Damián. Estaba en una pequeña finca fuera del pueblo, aislada, rodeada de campos de maíz. La casa era sencilla pero espaciosa, 3 dormitorios, sala grande, cocina con estufa de leña, patio grande, con gallinas y una vaca lechera. La tienda general que gestionaba estaba en la parte frontal de la propiedad, frente a la carretera principal. Los primeros días fueron tranquilos. Damián salía temprano a la tienda, regresaba para el almuerzo que yo preparaba, luego volvía al trabajo hasta la noche. Era educado, mantenía una distancia respetuosa, pasaba poco tiempo con su nieta, pero no mostraba la aversión de los primeros encuentros. Yo mantenía la casa en orden, cocinaba, lavaba, planchaba. Marina jugaba en el patio, encantada con los animales, con el espacio que nunca había tenido antes. Poco a poco, el dolor de la pérdida dio paso a la rutina, a la necesidad de seguir adelante. Comencé a buscar trabajo, pregunté a los clientes de la tienda, ofrecí servicios de costura y bordado. Era poco, pero empecé a ahorrar algo de dinero, escondido en una lata de galletas, ahorrando para nuestro nuevo comienzo. Los cambios en Damián comenzaron en el primer mes, sutiles, al principio, a una mirada prolongada durante la cena. Un cumplido extraño sobre cómo el vestido marcaba mi cuerpo, preguntas sobre cuándo fue la última vez que Juan y yo dormimos juntos. Una mujer joven, como tú, debe extrañarlo, comentó una noche, después de que Marina ya estaba dormida. Fingí no entender, agradecí la cena y fui a mi habitación, cerrando la puerta con llave, como ya había hecho costumbre. En la inquietud creció, pero me repetía que todo estaba en mi cabeza, que lo estaba malinterpretando por el duelo, el miedo. Esther sola. La primera vez que intentó algo más directo fue cuando cumplimos 2 meses en esa casa. Marina tenía fiebre. Había pasado la noche despierta con ella. Por la mañana Damián ofreció ir a buscar medicinas al pueblo. Acuéstate un poco, dijo cuando regresó. Yo cuidaré a la niña mientras descansas. Exhausta, acepté. Me dormí casi al instante en mi habitación. Desperté con el colchón hundiéndose a mi lado. Un peso sobre mí, Damián, sin camisa, su aliento a coñac de la mañana invadiendo mi rostro. Silencio, susurró, una mano cubriendo mi boca. No queremos despertar a la niña. Luché con todas mis fuerzas, me retorcí, mordí, arañé. Por un instante la sorpresa me dio ventaja. Lograr empeorarlo, correr a la habitación de Marina, cerrar la puerta con llave. No insistió ese día, se quedó al otro lado de la puerta, respirando pesadamente. Solo fue un malentendido, dijo finalmente. No hay necesidad de tanto drama. Pasé la tarde, encerrada con Marina. Aterrada, cuando salió a la tienda, aproveché para tomar agua, comida, lo que necesitábamos, para pasar la noche, atrincheradas, en la habitación. Por la noche, tocó la puerta, voz calmada, como si nada hubiera pasado. Jacinta, no seas tonta, hablemos como adultos, fue un impulso, no volverá a pasar. No respondí. Marina dormía en mis brazos, su fiebre finalmente cediendo. Recé, para que amaneciera pronto, para tener una oportunidad de escapar de allí. Al amanecer, la puerta se abrió. Había olvidado que él tenía copias de todas las llaves. Desperté con él ya dentro de la habitación, acercándose a la cama donde Marina y yo dormíamos. Si gritas, si haces ruido, asustarás a la niña, advirtió, su voz extrañamente controlada. Ven conmigo a la otra habitación, resolvamos esto como adultos. Miré a mi hija dormida. El miedo a despertarla, a traumatizarla, fue mayor que mi propio terror. Me levanté en silencio y lo seguí a su habitación.
Lo que pasó esa noche, no tengo el valor de detallar, incluso después de tantas décadas. Solo diré que fue el comienzo de una pesadilla que duraría semanas, que regresé al lado de mi hija, sintiendo que nunca volvería a ser la misma, que una parte de mí había muerto en esa habitación por la mañana. Damián actuó como si nada hubiera pasado, tomó café, fue a la tienda, regresó para el almuerzo. La única diferencia era la sonrisa satisfecha, la mirada de alguien que había probado que podía hacer lo que quisiera. Esto será nuestro secreto, dijo cuando estuvimos solos. De todos modos, nadie te creería. La nuera que vino a vivir con su suegro y ahora lo acusa. Todos pensarán que es un plan para quedarte con la casa, con la propiedad. Y tenía razón. ¿Quién creería a una viuda, joven, sin recursos, contra un hombre establecido, respetado en la comunidad? Incluso si creyeran que sería de mí y de Marina, ¿a dónde iríamos? Comencé a barricar la puerta del dormitorio con sillas, mesas, todo lo que podía encontrar, pero él siempre encontraba una manera, siempre tenía la excusa perfecta para Marina, para los vecinos, para cualquiera que preguntara por los ruidos nocturnos, por mis ojos hinchados de tanto llorar. Mami está triste, porque extraña a papá, le decía a Marina cuando preguntaba por qué lloraba tanto. Intenté escapar 2 veces. La primera vez me encontró en la carretera, Marina en mis brazos, nuestro pequeño bulto de ropa en la espalda. Me trajo de vuelta a la fuerza, la niña llorando sin entender. Vuelve a intentarlo y la niña se queda conmigo, amenazó cuando estuvimos solos, puedo conseguir la custodia, tengo amigos, dinero para un abogado. Tú no tienes nada. La segunda vez logré llegar a la parada de autobús. Estaba subiendo al autobús a Madrid cuando apareció con el alguacil del pueblo. Esta es mi nuera, explicó al hombre. No está bien de la cabeza desde que murió mi hijo. Intenta llevarse a mi nieta, pobrecita. El alguacil, amigo de Damián desde hacía años, me miró con lástima. Mejor regrese a casa, señora. Los niños necesitan estabilidad. Fue entonces cuando entendí que no había salida, que nadie me ayudaría, que la pesadilla solo terminaría cuando él quisiera a Anne, en la tercera semana de ese infierno. Damián bebió más coñac de lo usual. La cosecha había sido buena, la tienda prosperaba. Celebró solo mientras acostaba a Marina. Cuando entró en mi habitación esa noche, fue más violento que nunca. No se conformó con el abuso habitual. Quería lastimar, humillar, dejar marcas. Golpeó fuerte cuando intenté resistir. Me arrojó contra la pared, me arrastró del cabello, igual que la madre de Juan. Murmuró mientras me agredía. Ella también se hacía la difícil al principio. La revelación me conmocionó, incluso en medio del dolor. La madre de Juan, a quien dijo respetar tanto, a quien dijo que era irreemplazable, había pasado por el mismo infierno. Por primera vez no pude contener mis gritos. El dolor era demasiado intenso, la desesperación demasiado inmensa. Marina se despertó. Llegó a la puerta llamando, «Mami, está mami». Lastimada. «Vete, niña», gritó Damián. «Vuelve a tu habitación». Escuché sus pequeños pasos corriendo. Asustada. Eso despertó algo en mí, una furia que no sabía que existía. Mi hija no crecería viendo a su madre destruida así. No viviría pensando que esto era normal. En el impulso de la rabia, logré liberarme y corrí a la cocina. Damián justo detrás, tambaleándose en su propia borrachera. Agarré lo primero que encontré, una sartén de hierro aún caliente de la cena. Cuando me alcanzó, tambaleándose, sonriendo con esa horrible sonrisa, giré con todas mis fuerzas. La sartén golpeó el lado de su cabeza, con un sonido que nunca olvidaré. Damián cayó, primero de rodillas, luego de lado, no se movió más. Mi quid ali, la sartén aún en la mano, viendo la sangre que comenzaba a extenderse por el suelo de cemento, no sentí nada, ni remordimiento, ni alivio, ni miedo, solo vacío. Marina apareció en la puerta de la cocina, ojos muy abiertos. ¿Está el abuelo lastimado también? Saut la sartán. Corrí hacia ella, cubrí sus ojos, el abuelo se quedó dormido. Mi amor, vamos a tu habitación. Mami va a empacar nuestras cosas, y vamos a viajar.
La acosté, hablando de la aventura que tendríamos, de la gran ciudad que veríamos. Mientras ella se dormía de nuevo, mi mente corría. ¿Qué hacer ahora? Regresé a la cocina. Damián seguía inmóvil, la sangre formando un charco cada vez mayor. Revisé su pulso, nada, su cuello, ninguna señal de vida. Había matado a mi suegro, el hombre que me abusó durante semanas, el hombre que ahora me daba cuenta, probablemente había hecho lo mismo con la madre de Juan, años atrás, el hombre que todos respetaban, a quien nadie cuestionaba. No podía llamar a la policía. ¿Quién creería mi versión? Una viuda que mata al suegro que le dio refugio. Me arrestarían, tal vez para siempre. ¿Qué sería de Marina? Cuando tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, arrastré el cuerpo de Damián al patio, al corral de los cerdos, donde criaba dos animales grandes, hambrientos, que alimentaba con sobras. Lo siento, murmuré, no a él, sino a alguna fuerza mayor que pudiera escucharme. No había otra manera. Arrojé el cuerpo por encima de la cerca improvisada. Los cerdos se acercaron, curiosos al principio, luego aparté la mirada. Paró no mi movie. Necesitaba estar segura. Gris adentro, lavé la cocina como nunca antes, fregué el suelo, las paredes, todo lo que pudiera tener una gota de sangre. Quemé mi ropa manchada. Me bañé hasta que la piel me ardía. Empacé una maleta pequeña con nuestras cosas más importantes. Tomé el dinero que encontré en la casa, no mucho, pero suficiente para empezar de nuevo en algún lugar. Desperté a Marina cuando apareció el primer rayo de sol. Vamos a viajar ahora, mi amor. Vamos a ver lugares nuevos. ¿Y el abuelo? El abuelo se quedó para cuidar la casa. Le enviaremos una carta después. Fuimos a la carretera. Esperamos el primer autobús. Madrid era el destino más lógico. Ciudad grande, donde nadie nos conocería, donde podíamos desaparecer. Mientras el autobús se alejaba de ese lugar, miré por la ventana una última vez. La casa se hacía más pequeña en la distancia. La tienda, el patio donde dejé enterrado, no solo el cuerpo de mi suegro, sino también parte de mi alma. Marina dormía en mi regazo durante el viaje. Inocente, sin entender lo que dejábamos atrás, yo me mantuve despierta, ojos abiertos, pero sin ver el paisaje que pasaba. Solo podía ver la sangre, los ojos vidriosos de Damián, la sartén en mi mano. Lo que había hecho me perseguía, pero no me arrepentía. Había protegido a mi hija, había sobrevivido, y ahora por primera vez desde la muerte de Juan, tenía el control de mi vida. Otra vez, el autobús continuaba hacia Madrid, y yo hacia un futuro incierto. Pero al menos sería un futuro que elegiría yo misma. Llevaba conmigo el peso de lo que había hecho, pero también la determinación de no ser nunca más víctima. Lo que no sabía era que Madrid tenía sus propios desafíos, que el viaje para reconstruir mi vida apenas comenzaba, y que el fantasma de Damián me seguiría mucho más tiempo del que imaginaba. Llegamos a Madrid en una tarde húmeda, a finales de 1974. La estación de autobuses estaba abarrotada, ruido, olores extraños, para alguien que venía de un pueblo pequeño. Marina se aferraba a mi cuello, asustada por todo el bullicio, yo con nuestra maleta pequeña, menos de 10,000 pesetas en el bolsillo, y el corazón pesado por lo que dejaba atrás. ¿Dónde vamos a dormir, mami?, preguntó Marina, sus ojitos cansados del viaje de 6 horas. Buena pregunta. No conocía a nadie en la ciudad, no había planeado nada más allá de escapar de ese infierno. En mi mente lo importante era salir, el resto se resolvería. Una señora que viajó junto a nosotras en el autobús, la señora Dolores, cabello canoso y rostro amable, debió notar mi desesperación. ¿Tienes dónde quedarte, querida? Negué con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Estaba exhausta, aterrada, sin rumbo. Conozco una pensión barata en el centro, no es un lujo, pero ¿es limpia? La dueña es buena gente. Tal vez te dé un descuento por llegar con una niña. Seguimos a la señora Dolores, en un autobús urbano abarrotado, luego por las empinadas calles del centro de Madrid, asustada y maravillada a la vez. Edificios altos, algunos majestuosos, otros cayéndose a pedazos, música saliendo de todas partes,
gente en las aceras, en las ventanas, en las esquinas, tan diferente al tranquilo pueblo que conocía en la pensión. Estaba en un edificio antiguo, paredes descascaradas, escaleras de madera que crujían con cada paso. La señora Zelda, la dueña, tenía un rostro marcado por el tiempo y una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. ¿Huyes de tu marido, pequeña?, preguntó cuando estuvimos solas. De mi suegro, respondí antes de pensar, arrepintiéndome de inmediato de la confesión. Asintió sin pedir detalles. Muy común, más de lo que la gente imagina, o quiere admitir. La habitación era diminuta, una cama individual, un colchón en el suelo, un armario que no cerraba bien, pero tenía una ventana que captaba la brisa del Manzanares y era limpia. Para alguien cargando el peso que llevaba, parecía un palacio en los primeros días. Fueron de adaptación. Madrid era un mundo aparte, el calor constante, la humedad, el ritmo acelerado. El idioma a veces apenas se entendía. Marina se adaptó más rápido, fascinada con los colores, sonidos, movimiento. La señora Zelda me ayudó a encontrar trabajo en una fábrica de costura, en el centro. Pagaba poco, pero al menos era empleo legítimo. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba a Marina con la señora Zelda, que cobraba una miseria por cuidarla, y tomaba 2 autobuses hasta la fábrica. El trabajo era agotador, 10, a veces 12 horas, inclinada sobre la máquina de coser, siempre haciendo los mismos movimientos, escuchando el ruido ensordecedor de las máquinas, respirando povugitelao, que lo cubría todo. Regresaba por la noche, cuerpo dolorido, dedos pinchados por agujas, hoyos ardiendo. Marina ya estaba dormida cuando llegaba. Los fines de semana intentaba compensar, llevándola a pasear al parque, al río, a lugares que no costaban más que el billete de autobús. Eres muy reservada, señora, comentó la señora Zelda un domingo mientras me veía trenzar el cabello de Marina. Nunca hablas del pasado, de la familia. No tengo familia, respondí simplemente. Solo, yo. La vida continuó en una rutina precaria, pero al menos estábamos a salvo, o eso pensaba. Hasta el tercer mes en Madrid. Era un domingo caluroso de octubre. Regresábamos del parque, Marina saltando delante de mí. Cuando vi el periódico en el kiosco, no solía comprar uno. Cada céntimo estaba contado, pero el titular me paralizó. Dueño de tienda desaparecido. Policía sospecha de asesinato. La foto de Damián, serio, mirando directamente a la cámara, ocupaba media página. Agarré el periódico con manos temblorosas, ignorando al vendedor, quejándose de que los periódicos no eran revistas para leer gratis. La noticia decía que la comunidad estaba conmocionada por la desaparición del respetado empresario, que la policía investigaba sospechas de asesinato tras encontrar manchas de sangre en la cocina, y peor, hablaba de la misteriosa huida de la nuera y la nieta justo después de la desaparición. La policía busca a Jacinta Ferrer Santos para interrogarla, decía el último párrafo. Dejé caer el periódico, recogí a Marina y corrí de vuelta a la pensión, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Tengo que irme de aquí, le dije a la señora Zelda apenas entré. Hoy, ahora. ¿Qué pasó, pequeña? Pareces haber visto un fantasma. No podía contarle, ni siquiera a esa señora que había sido tan buena. No podía revelar lo que había hecho. Mi suegro me encontró, va a llevarme de vuelta. No era una mentira completa. Si me encontraban, me llevarían de vuelta, solo que a la cárcel, no a su casa. La señora Zelda no preguntó más. Ayudó a empacar nuestra maleta pequeña. Dio un poco de dinero extra, más allá de lo que debía por cuidar a Marina. ¿A dónde vas ahora? No sé, otra provincia tal vez, sin documentos nuevos. Te encontrarán donde vayas. Conozco a alguien que puede ayudar, pero cuesta en casi todo el dinero que había ahorrado. En 3 meses, se fue en pagar. Al alguien que conocía a la señora Zelda, un hombre encorvado, oliendo a cigarrillos y licor casero, que apareció en la pensión en plena noche, con documentos falsificados. Ahora eres María Luisa Silva, dijo, entregándome el certificado de nacimiento y un carné de identidad nuevo. Y la niña es Ana Lucía. Guarda bien los nombres. Nunca respondas a los antiguos, ni siquiera cuando estés sola. Dejé el trabajo en la fábrica al día siguiente. Perdí la indemnización,
pero no podía arriesgarme. Dejamos el centro, la bondad de la señora Zelda, la vida que apenas había comenzado a construir. Fuimos al otro lado de la ciudad, a un B, cerca del aeropuerto, donde alquilamos una habitación pequeña en la parte trasera de una casa familiar. A los meses siguientes fueron de paranoia constante, cada coche de policía, cada hombre que miraba demasiado tiempo, cada pregunta sobre mi pasado me hacía congelarme de miedo. Dormía mal, comía poco, perdí tanto peso que se me marcaban las costillas. Encontré trabajo como empleada doméstica para una familia en un barrio residencial. Pagaban menos que la fábrica, pero podía llevar a Marina conmigo. La empleadera, la señora Isabel, era exigente, pero justa. Su esposo, el doctor Ricardo, un médico reconocido, apenas aparecía en casa. ¿En casa? ¿Qué casa? Ya no teníamos un hogar real. La habitación alquilada era solo un lugar para dormir. Pasábamos los días en la casa de la señora Isabel, yo limpiando, cocinando, lavando, mientras Marina jugaba en el patio trasero. Regresábamos tarde, caíamos exhaustas en la cama que compartíamos, para despertar antes del amanecer y empezar de nuevo. Así continuó durante casi un año, el miedo disminuyendo gradualmente, dando paso al agotamiento físico, al vacío emocional. Había escapado del infierno con Damián, pero ¿qué clase de vida le estaba ofreciendo a mi hija? Marina Camp, 4 años en mayo de 1975, no tenía dinero para un regalo, para una fiesta. Compré un pastelito en la panadería, le puse una vela improvisada. Cantamos feliz cumpleaños, solo nosotras dos, en la habitación, sofocante. Ann quería una muñeca. Mami, pidió con esos ojos que tanto me recordaban a Juana, el próximo cumpleaños. Hija, mami, lo promete. La vida siguió a este ritmo unos meses más, hasta que en septiembre ocurrió lo que más temía. Estaba en la tienda de comestibles con Marina, comprando lo poco que nuestro dinero permitía, cuando vi el cartel pegado en el tablón de anuncios. Mi rostro, un dibujo a mano, pero reconocible. Se busca por asesinato en letras grandes, y una recompensa por información. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El paquete de alubias que sostenía cayó, esparciendo granos por el suelo de cemento. Señora, ¿se siente mal?, preguntó el dueño de la tienda. Acercándose, no respondí. Recogí a Marina y salí de allí lo más rápido que pude sin mirar atrás. No regresé a la habitación ni a la casa de la señora Isabel. Caminé sin rumbo por la ciudad. Marina, quejándose de cansancio, de hambre, sin entender qué pasaba. Estamos jugando al escondite, hija, expliqué, tragando mi desesperación. No podemos dejar que nadie nos encuentre. Al final del día, cuando ya no podía caminar más, terminamos en un parque del centro. Marina durmió en mi regazo, agotada. Yo me quedé allí, viendo los barcos en el Manzanares, pensando que podía subir a uno, huir lejos, empezar de nuevo. Pero, ¿cómo? Sin dinero, sin documentos que pudiera mostrar, sin miedo, con una niña pequeña, ¿a dónde iría? ¿Cuánto tiempo hasta que me encontraran de nuevo? Fue entonces cuando tomé una decisión tan dolorosa como necesaria. No podía seguir así. Necesitaba enfrentar lo que había hecho, asumir las consecuencias, por el bien de Marina, que merecía más que una vida de huidas y mentiras. A la mañana siguiente, lavé nuestras caras en una fuente pública, arreglé nuestra ropa lo mejor que pude, compré pan con el último dinero que tenía. Vamos a visitar a una persona importante, le dije a Marina, que comía su pedazo de pan con la voracidad de quien no había cenado la noche anterior. Caminamos hasta la comisaría central, cada paso más pesado que el anterior, como si fuera mi propia ejecución. De alguna manera lo era. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó el agente en recepción, mirando con sospecha mi apariencia. Dice Tedara, soy Jacinta Ferrer Santos, dije, mi voz casi desvaneciéndose. Me buscan por la desaparición de Damián Santos. El reconocimiento brilló en sus ojos. En minutos estaba rodeada de policías, separada de Marina, que gritaba por mí, esposada, como una criminal peligrosa. El interrogatorio duró horas. Conté todo, desde la muerte de Juan, la mudanza a la casa de Damián, el abuso constante, la noche fatal. ¿Tiene pruebas de esos supuestos abusos?, preguntó el detective, hombre de mediana edad,
con ojos cansados, de quien ha oído todas las historias posibles. ¿Qué pruebas podía tener? Sin testigos, sin marcas, solo mi palabra contra la reputación de un hombre respetado en la comunidad. Era exactamente como Damián había dicho que sería. Nadie creería. Esa noche dormí en una celda con 3 mujeres. Mas no sabía dónde estaba Marina, si estaba asustada, si había comido, si me estaba llamando. La desesperación era tan grande que vomité la poca comida que me dieron. Al día siguiente, más interrogatorios, más incredulidad en mis palabras, más acusaciones. Los cerdos en la propiedad fueron sacrificados, informó un agente más joven. No encontramos restos humanos. ¿Dónde está el cuerpo? Lo arrojé al corral de los cerdos. Sin cuerpo, no hay delito, comentó el detective. Pero tenemos la sangre en la cocina. ¿Y tu huida? Eso es suficiente para mantenerte encerrada hasta el juicio. Esos fueron los peores días de mi vida, peores que el abuso de Damián, peores que las agresiones de Juan, porque ahora ni siquiera tenía el consuelo de ver a mi hija, de saber que estaba bien. Una semana después, recibí mi primera visita, una trabajadora social, mujer seria con gafas gruesas y una libreta siempre en la mano. Tu hija está en un albergue temporal, informó. Está bien, adaptándose a la rutina. ¿Cuándo puedo verla? Eso depende de cómo avance el caso y de si ella quiere verte. ¿Qué quieres decir con si ella quiere? Tiene 4 años. Le explicamos la situación de manera adecuada a su edad, que mami hizo algo malo y necesita estar separada por un tiempo. Mi mundo colapsó aún más. Marina, pensando que había hecho algo malo, que la había abandonado, era demasiado. Pasó un mes sin noticias, luego otro. Nada sobre un abogado, una audiencia, ningún movimiento, solo el limbo de la celda abarrotada. Comida incomible. Miedo constante. Fue entonces cuando conocí a Elena, nueva compañera de celda, mujer fuerte, decidida, que no bajaba los ojos ante los guardias. Estaba allí por robo, cumpliría solo 3 meses. Chica, te estás consumiendo, comentó al tercer día, observando cómo apenas tocaba la comida. Así no durarás hasta el juicio. Le conté mi historia a Elena. No tenía nada que perder. Para mi sorpresa, me creyó. Más que eso, lo que te hicieron es un crimen, mujer. Hay una organización que ayuda a mujeres como tú. Cuando salga de aquí, voy a buscarlas. No creí mucho. Las promesas vacías eran comunes en la cárcel. Todos decían que ayudarían cuando salieran. Pero Elena cumplió su palabra. 2 semanas después de su liberación, recibió una visita de una abogada, Angélica, cabello afro negro, mirada decidida. Representaba un grupo de defensa de los derechos de las mujeres. Tu historia es más común de lo que imaginas, dijo, después de escuchar mi relato completo. Y vamos a luchar por ti. Con Angélica, las cosas comenzaron a cambiar. Primero obtuvo autorización para que viera a Marina. El encuentro fue devastador. Mi hija delgada, cabello cortado corto, mirada suspicaz, como si no me reconociera. Dejaste al abuelo lastimado, dijo cuando estuvimos solas en la sala de visitas. No, hija. El abuelo estaba haciendo cosas malas a mami, lastimándome mucho. ¿Cómo explicar el abuso sexual a una niña de 4 años? ¿Cómo justificar lo que había hecho? Angélica también logró que me trasladaran a la enfermería. Tenía anemia severa, estaba deshidratada, con signos de depresión profunda. Fue en la enfermería cuando recibí la peor noticia posible. A los hermanos de Juan solicitaron la custodia permanente de Marina, informó Angélica en una tarde lluviosa de febrero de 1976. Afirman que eres mentalmente inestable. Inventéis. Las acusaciones contra Damián. Saben qué pasó, saben cómo era, sin pruebas. Es tu palabra contra la de ellos, y tienen estabilidad financiera, un hogar estructurado, a los ojos de la justicia. No pueden llevarse a mi hija, pero podían. Y lo hicieron. El juez otorgó la custodia provisional a Roberto, el hermano Mayo, héroe de Juan. Ese mismo día se llevó a Marina de vuelta a Extremadura, lejos de mí, sin siquiera permitirme despedirme. Fue mi punto más bajo, el momento en que perdí toda esperanza, toda voluntad de continuar. La noche que supe que se habían llevado a mi hija,
Intenté acabar con mi propia vida. Guardé las pastillas que me daban en la enfermería, junté varias, las tragué todas de una vez. No funcionó. Una enfermera se dio cuenta, llamó ayuda. Me hicieron un lavado de estómago, me ataron a la cama para que no lo intentara de nuevo. Pasé semanas en ese estado, sin hablar, sin comer correctamente, sin ganas de vivir. Lo único que me mantenía respirando era el pensamiento lejano, casi imposible, de algún día volver a ver a Marina. Fue entonces cuando conocí a la hermana Concepción, monja anciana que visitaba la enfermería de la prisión, trayendo consuelo espiritual. Tenía arrugas profundas alrededor de ojos amables y manos callosas de quien trabajó toda su vida. Dios no abandona a sus hijas, dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas. Incluso en el valle más oscuro, camina a tu lado. No creía mucho. ¿Qué Dios permitiría todo eso? La muerte de Juan, el abuso, la separación de Marina. Pero la hermana Concepción no se rindió conmigo. Venía todos los días. Leía pasajes de la Biblia. Solo hablaba cuando no quería escuchar las escrituras. Poco a poco su presencia constante fue como una luz tímida, entrando en una cueva oscura. Necesitas mantenerte fuerte, insistía, para luchar por tu hija cuando salgas de aquí. Cuando... No, sí, esa pequeña palabra marcó la diferencia. Comencé a comer mejor, a responder al tratamiento, a creer que tal vez, solo tal vez, había un mañana más allá de esos muros. En abril de 1976, finalmente tuve mi primera audiencia. Angélica había trabajado incansablemente, recopilando evidencia, testigos. Elena apareció para confirmar mi estado cuando llegué a la comisaría. La señora Zelda vino de lejos para testificar sobre mi llegada asustada a Madrid, con marcas visibles de violencia. El gran avance fue cuando encontraron a un antiguo empleado de Damián, que confirmó sospechas sobre la muerte de la madre de Juan, años antes. No fue fiebre, como él dijo, contó en su testimonio. Fue él quien la golpeó hasta que no pudo levantarse más. Aún así, fue un caso difícil, sin cuerpo, con mi confesión en circunstancias cuestionables, con mi intento de huida. El juicio se prolongó durante meses. Idas y venidas de documentos, testimonios de expertos, declaraciones. Permanecí detenida. Tadú, el tiempo, ahora en una celda común de nuevo, pero al menos recibiendo tratamiento médico regular. En enero de 1977, casi 3 años después de la muerte de Juan, recibí la sentencia culpable de homicidio voluntario, con circunstancias atenuantes, debido a la situación. 6 años de prisión, con posibilidad de progresión a régimen semiabierto, tras cumplir 1/3 de la condena. Fue tanto una victoria como una derrota. Victoria porque reconocieron las circunstancias atenuantes, la historia de abuso. Derrota porque aún estaría años lejos de Marina. Vamos, apelar, aseguró Angélica. Esta sentencia sigue siendo injusta, considerando por lo que pasaste. Regresé a la celda ese día, con sentimientos encontrados. Estaba condenada, sí, pero al menos tenía una fecha de fin, un horizonte. Por lejano que fuera fue esa noche, acostada en el duro camastro, escuchando los sonidos nocturnos de la prisión. Cuando tomé otra decisión fundamental, usaría ese tiempo. No dejaría que los años en prisión fueran solo espera, serían preparation. Pedí entrar al programa educativo de la prisión. Comencé a estudiar lo básico, ya que había dejado la escuela tan temprano. Pronto estaba absorbiendo todo lo que podía en español, matemáticas, historia. A veces estudiaba 12 horas al día. No tenía nada más que hacer de todos modos. También entré al programa de trabajo, costura, manualidades, limpieza. Aceptaba cualquier cosa que redujera mi condena y me permitiera ahorrar algo de dinero. El tiempo pasó así. Entre libros y trabajo, veía a Marina solo 2 veces al año. Cuando Roberto la traía para visitas obligatorias por orden judicial, crecía ante mis ojos asaltos, cada vez más distante, más extraña. A los 6 años, ya me llamaba tía Jassi, en lugar de mamá. En 1979, tras cumplir poco más de 2 años, conseguí la progresión a régimen semiabierto. Podía salir durante el día para trabajar, regresando a dormir en prisión. La hermana Concepción,
que nunca me abandonó todo ese tiempo, me consiguió un trabajo en la lavandería del convento. Fue el primer soplo de verdadera libertad en años. Caminar por las calles, sentir el sol, ver el río de nuevo, incluso teniendo que regresar a la celda por la noche. Era como renacer. En 1981 llegó la libertad condicional. Saldría de prisión definitivamente, aunque aún necesitaba presentarme regularmente ante la justicia. La hermana Concepción, ángel que Dios puso en mi camino, ofreció una habitación en la parte trasera del convento a cambio de trabajo en la cocina y la lavandería. Salí de prisión en una mañana de marzo, tenía 30 años, pero sentía que había vivido un siglo. Mi cabello ya mostraba hebras blancas, mi cuerpo marcado por la vida dura, mis ojos cargando el peso de todo lo vivido. Pero estaba viva, libre y decidida a recuperar lo que quedaba de mi vida, principalmente a recuperar a mi hija. La libertad tiene un olor, ¿saben? Esa mañana de marzo de 1981, cuando las puertas de la prisión se cerraron detrás de mí, respiré profundamente el aire de la calle. Olía a brisa del río, pan saliendo del horno, de la panadería de la esquina. Posibilidad. Estaba delgada, con mis primeras canas a los 30, y cargando solo una bolsa de plástico con la poca ropa que tenía. La hermana Concepción me esperaba fuera, su hábito blanco impecable, contrastando con mi vestido gris desvaído. Sin decir nada, me abrazó. Fue el primer abrazo genuino que recibí en años. Vamos a casa, dijo. Y esa palabra, casa, sonaba extraña en mis oídos. No tenía casa. No tenía casi nada, excepto una feroz determinación de recuperar a mi hija. El convento de las Hermanas de la Caridad estaba en un barrio sencillo, en las afueras de Madrid. Construcción antigua, con muros gruesos que mantenían el interior fresco, incluso en el intenso calor del verano madrileño. Mi habitación era pequeña, espartana, una cama estrecha, un armario, una mesita con una Biblia. Después de una celda de prisión, parecía un palacio. Puedes quedarte el tiempo que necesites, explicó la hermana Concepción, a cambio de ayudar en la cocina y la lavandería. Cuando estés lista, te ayudaremos a encontrar otro lugar. Establecí una rutina. Me despertaba a las 5 de la mañana con las monjas, ayudaba a preparar el café. Luego iba a la enorme lavandería, donde pasaba la mayor parte del día entre tinas de lavado y planchas. El trabajo era duro, pero reconfortante en su simplicidad. Por la noche estudiaba. Las monjas tenían una pequeña biblioteca y me animaban a continuar la educación que empecé en prisión. Mi objetivo era claro: necesitaba estabilidad financiera y emocional para tener alguna posibilidad de recuperar a Marina. Sabía que no sería fácil. Roberto y su esposa Carmen habían criado a mi hija durante casi 7 años. Ahora tenía 11 años y probablemente me veía como una extraña, tal vez incluso como la mala mujer que lastimó al abuelo, como le habían dicho. Un mes después de mi liberación, recibí la primera visita de Angélica, mi abogada. Su cabello afro parecía aún más voluminoso, su sonrisa aún más decidida. Encontré una manera de obtener al menos visitas regulares, explicó, extendiendo documentos en la mesa de la cocina del convento. No pueden negar el derecho de la madre, incluso con tu libertad condicional. Vamos a presentar una petición legal. Tomó 3 meses de batalla legal. Roberto contrató abogados caros. Afirmó que era peligrosa, inestable, que traumatizaría a la niña. Pero la huesa, una mujer de mediana edad, con ojos comprensivos, decidió a mi favor. Tendría derecho a visitas quincenales, los domingos, por ahora, siempre supervisadas por una trabajadora social. El primer encuentro fue en un parque de Madrid, lugar neutral, dijeron. Llegué 1 hora antes, demasiado nerviosa para quedarme quieta. Arreglé mi mejor vestido, comprado en una tienda de segunda mano, con mis primeros ahorros, mi pius, lápiz, labial. Me recogí el cabello, quería parecer normal, estable, confiable. Cuando vi a Marina bajar del coche con Roberto, mi corazón casi se detuvo. Estaba tan crecida, tan diferente de la pequeña que guardaba en la memoria. Cabello largo ahora, uniforme escolar,
en lugar de los vestidos sencillos que solía coserle. Una preadolescent, ya no una niña pequeña. Hola, dijo cuando se acercó, voz sin emoción, ojos evaluándome como si fuera una extraña. Hola, mi amor, te extrañé tanto. Hice un movimiento para abrazarla, pero retrocedió. Claro que retrocedería. Para ella yo era solo una mujer que aparecía 2 veces al año, para visitas tensas e incómodas. La trabajadora social, una mujer amable de unos 40 años, sugirió que fuéramos por un helado. Nos sentamos en un banco, el helado derritiéndose en el calor, hablando de temas superficiales, escuela, amigas, las muñecas que coleccionaba. El tío Roberto y la tía Carmen me llevarán a PortAventura de vacaciones, contó. Un brillo de emoción en los ojos. Tragué duro. Nunca podría darle algo así, ni en sueños. Cuando terminó el tiempo de visita, Marina dudó antes de irse. Por un instante pensé que iba a abrazarme, pero solo saludó con la mano y corrió de vuelta al coche donde Roberto y Carmen esperaban. Pareja bien vestida, exitosa, perfecta para criar a una niña, diferente a mí, exconvicta, trabajando. En una lavandería de convento lloré todo el camino de regreso, pero no me rendí. En la siguiente reunión llevé un regalo, un brazalete hecho a mano que hice en mi tiempo libre. En las visitas siguientes siempre tenía alguna pequeña sorpresa, cintas para el pelo, dulces caseros, dibujos pequeños que hacía. Gradualmente, tímidamente, ella comenzó a abrirse, a contarme más sobre su vida, sus amigas de la escuela. La maestra que tanto le gustaba también empezó a preguntar sobre mi vida, sobre por qué estuve en ese lugar. Nunca dijo prisión. Hice algo malo, expliqué durante nuestra quinta reunión, eligiendo las palabras con cuidado, pero fue para protegerme. A veces, los adultos toman decisiones difíciles. En diciembre de 1981, obtuve permiso para la primera reunión, sin supervisión. Llevé a Marina a la ribera del río, luego a una heladería. Estaba más relajada, menos defensiva. Incluso, me tomó de la mano mientras cruzábamos la calle. El tío Roberto dijo que mataste al abuelo Damián. Dijo de repente mientras jugaba con la arena. ¿Es verdad? Me congelé. ¿Cómo responder? Mentir sería fácil, pero establecería nuestra relación en bases falsas. La verdad, cruda, sería demasiado traumática. Tu abuelo me estaba lastimando mucho, respondí finalmente, haciendo cosas que los adultos no deberían hacer a otros adultos. Me defendí y él terminó muy lastimado. ¿Era malo? Estaba enfermo en la cabeza. Hija, lastimaba a las personas que debía proteger. Se quedó en silencio, absorbiendo eso a su manera. Luego preguntó si podíamos construir un castillo de arena. La conversación terminó, al menos por ahora, mientras reconstruía lentamente mi relación con Marina. También trabajaba para mejorar mi propia vida. Las monjas me animaban a completar mis estudios formalmente. Tomé clases nocturnas, después de largos días en la lavandería. En 1983, a los 32 años, obtuve mi certificado de secundaria. Eres demasiado lista para pasar tu vida lavando ropa, dijo la hermana Rosa, la más joven del convento, que enseñaba en una escuela pública. ¿Has pensado en ser maestra? ¿Enseñar? ¿Ser maestra? Nunca había considerado esa posibilidad. En mi mente, las exconvictas no podían ser maestras. Con mi historial delictivo, tu libertad condicional termina en 2 años. Después de eso, nátalo en pay. Y necesitamos desesperadamente maestras en los barrios pobres. La idea se plantó como una semilla. Comencé a ahorrar cada céntimo. Me mudé del convento en 1984 a una habitación alquilada más cerca del centro, donde conseguí un trabajo mejor en una lavandería industrial. Ganaba más, aunque el trabajo era aún más agotador. Cuando terminó mi libertad condicional en 1986, ya había ahorrado suficiente para inscribirme en el programa nocturno de formación de maestras. Trabajaba de día, estudiaba de noche, veía a Marina los fines de semana. Era agotador, pero cada vez que sostenía un libro, cada vez que aprendía algo nuevo, sentía que finalmente estaba tomando el control de mi vida. Marina tenía 16 años ahora, una adolescente completa, con sus propias opiniones y la rebeldía típica de su edad. Nuestra relación mejoró mucho, ya me veía como mamá, aunque aún vivía con Roberto y Carmen,
que se habían convertido en su familia. Fue por esa época cuando comenzaron los susurros, las miradas, los señalamientos. Esa de ahí, la que mató a su suegro, Madrid, era una ciudad grande. Pero de alguna manera mi historia se había filtrado. Tal vez alguien que me reconoció. Del juicio, tal vez alguien del pueblo que se mudó a la gran ciudad. El hecho es que, de repente me encontré marcada de nuevo. En el programa de formación, algunas compañeras dejaron de hablarme. En la lavandería, los clientes pedían que otra persona los atendiera. Incluso en el mercado del barrio, sentía las miradas, escuchaba los susurros, la vergüenza regresó. Con fuerza, la sensación de ser menos que humana, de no merecer una segunda oportunidad. Pensé en rendirme, en huir de nuevo, en esconderme en otro lugar. Fue Marina, irónicamente, quien me dio la fuerza para quedarme y enfrentarlo. Mamá, eres más fuerte que eso, dijo cuando le conté que estaba pensando en cambiar de ciudad. Hemos pasado por cosas mucho peores. Esta gente ni siquiera te conoce de verdad. Con su apoyo, terminé el programa de formación en 1988, a los 37 años. No fue fácil encontrar una escuela que aceptara contratarme con mis antecedentes, incluso habiendo cumplido mi condena por completo. Pero la hermana Rosa, siempre mi ángel guardián, me consiguió un puesto en la escuela comunitaria, donde el convento mantenía trabajos sociales. A mi primer día como maestra fue aterrador. Clase de alfabetización. 30 niños entre 6 y 8 años. La mayoría de familias muy pobres. Muchos nunca habían sostenido un lápiz, no conocían letras, números. Temblando, me presenté. Buenos días, niños, soy la maestra Jacinta. Maestra, la palabra sonaba extraña, imponente. Yo, que apenas había tenido oportunidad de estudiar a la edad adecuada, ahora estaba allí para enseñar. La primera semana fue desastrosa. No podía controlar la clase, no sabía cómo explicar. Para que entendieran, llegaba a casa exhausta y llorando. Pero no me rendí. Recordé a Marina diciendo que era fuerte, y seguí adelante. Con el tiempo, mejoré, aprendí a captar la atención de los niños con historias, a usar su energía en lugar de intentar contenerla, a adaptar la enseñanza al ritmo de cada uno. Al final del primer año, cuando varios alumnos lograron leer sus primeras palabras solos, sentí una alegría que nunca imaginé posible. En el salario de maestra no era mucho, pero combinado con mis ahorros de la lavandería, me permitió en 1990 alquilar un apartamento más grande. Sala, dormitorio, cocina, un lujo comparado con los cubículos donde había vivido. Marina tenía 20 años. Estudiaba enfermería en la universidad. Beca obtenida gracias a la influencia de Roberto, que conocía a gente importante. Pasaba más tiempo conmigo ahora. A veces dormía en mi apartamento los fines de semana. El tío Roberto y la tía Carmen fueron buenos conmigo, comentó una de esas noches mientras veíamos televisión, pero siempre sentí que faltaba algo. ¿Qué? Tú, tu historia, tu fuerza. Lloré, abrazándola. Mi hija no solo había regresado a mi vida, me admiraba. Después de todo lo que pasé, después de todos los errores, mi hija me veía como un ejemplo de fortaleza. En 1992, recibí noticias que cambiarían todo de nuevo. Roberto había muerto de infarto masivo. Carmen, sin hijos biológicos, estaba devastada. Marina, ya adulta, decidió quedarse con ella un tiempo para apoyarla en el duelo. Ella me cuidó tantos años. Mamá, ahora es mi turno de cuidarla. La generosidad de mi hija me conmovió, sin resentimiento, sin amargura por el pasado, solo compasión genuina. Fue por esa época, con Marina más cerca y mi carrera docente establecida, que comencé a sentir una profunda necesidad de lidiar con el fantasma que aún me perseguía. Damián, no el hombre físico, estaba muerto y enterrado por mis propias manos, sino lo que representaba, el trauma, la humillación, la culpa que aún llevaba. No importaba cuánto había reconstruido mi vida, aún me sentía sucia por dentro, marcada para siempre por lo que me hizo y por lo que le hice. Decidí buscar ayuda. En esa época, la terapia no era común como hoy, especialmente para personas de origen humilde. Pero a través de la escuela, conseguí una referencia a un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia. En las primeras reuniones,
No podía ni hablar, solo escuchaba a otras mujeres contar historias dolorosamente similares a la mía. Maridos violentos, padres abusivos, jefes, acosadores, mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, culpadas. Para muchas, la justicia nunca llegará por el sistema legal, dijo la psicóloga que coordinaba el grupo. Nuestra justicia debe ser interna. Rechazar el papel de víctima permanente fue una revelación. Aún me veía como víctima, primero de Juan, luego de Damián, luego del sistema. Aún creía en el fondo que mi valor había sido destruido por ellos, que estaría marcada, disminuida para siempre. En 1994, con el del grupo, tomé la decisión de escribir mi historia, no para publicar, no para mostrar a nadie, solo para exorcizar los demonios, para dar voz a la mujer que fue silenciada tanto tiempo. Compré un cuaderno grueso, de tapa dura, y comencé a registrar todo en infancia en Extremadura, matrimonio con Juan, abuso de Damián, la huida, la prisión, la reconstrucción. Escribía por las noches después de las clases, muchas veces, llorando, tanto que las lágrimas emborronaban la tinta del bolígrafo. Fue un proceso doloroso, pero sanador. Con cada página llenada sentía que estaba drenando veneno de mi cuerpo, que podía, finalmente, elegir cómo se contaría esa historia, no por la versión de los hombres que me lastimaron, ni por el sistema que me castigó, sino por mi propia voz, aun cuando terminé el cuaderno. 6 meses después, hice algo simbólico. Lo llevé a la ribera del río, una madrugada de agosto. Sola en la hierba bajo el cielo, aún oscuro, leí cada página en voz alta, como testimonio al universo. Luego le prendí fuego al cuaderno y vi las cenizas volar sobre el agua. Ya no tienes poder sobre mí, dije en voz alta, pensando en Damián, en Juan, en todos los que intentaron disminuirme. Estoy libre ahora. Y en ese momento, por primera vez en décadas, realmente me sentí libre. El resto de los años 90 fue de estabilidad y crecimiento. Continué enseñando, ahora con suficiente experiencia para tomar clases más avanzadas. Marina se graduó en enfermería, consiguió un trabajo en un hospital público. En 1997 me dio el mayo. Eres regalo de todos. Mi nieto Gabriel. Quiero que seas una parte importante de su vida, dijo, colocando ese bulto recién nacido en mis brazos temblorosos, para que crezca conociendo tu historia, tu fuerza. Sostuve a ese niño con reverencia, maravillada de cómo la vida da vueltas completas. Yo, que había sido separada de mi hija tanto tiempo, ahora tenía la oportunidad de ser una abuela presente desde el primer día. Cuando Gabriel tenía 2 años, Marina se casó con Antonio, el padre del niño, médico dedicado que conoció en el hospital, hombre gentil, que la trataba con respeto, exactamente lo que siempre soñé para mi hija. En 2000, a los 49 años, logré realizar otro sueño, comprar mi propia casa, pequeña, en un barrio sencillo, pero completamente mía. Pagué la entrada con años de ahorros y financié el resto con un programa gubernamental. El día que recibí las llaves, caminé por cada habitación vacía, sintiendo una alegría casi indescriptible. Abuela, ¿esta casa es realmente tuya?, preguntó Gabriel. Entonces, de 3 años, corriendo por las habitaciones vacías, el día de la mudanza. Realmente tuya, mi amor. Nadie puede quitársela a la abuela. En 2005, a los 54 años, me jubilé del sistema educativo municipal. No quería dejar de trabajar por completo. La idea de no tener propósito me asustaba. Comencé a dar clases particulares de alfabetización para adultos en casa, cobrando lo que podían pagar, muchas veces solo a cambio de servicios o comida. Fue por esa época que noté el primer cambio significativo en cómo me veía la comunidad. Ya no era la mujer que mató a su suegro, sino la maestra Jacinta, que ayuda a todos a aprender a leer. Personas que antes cruzaban la calle para evitar pasar cerca de mí ahora pedían mi ayuda para leer correspondencia importante, enseñar a sus hijos, dar consejos, la redención que el sistema legal no me dio. La comunidad me la ofrecía lentamente en 2010. Con Gabriel ya adolescente, Marina tuvo a su segunda hija, Jacinta, mi tocaya. Fue un honor que nunca esperé tener,
una nieta con mi nombre, para que crezca tan fuerte como su abuela, explicó Marina, cuando me dijo su elección. Mi relación con mi hija floreció de maneras que nunca imaginé posibles después de nuestra separación forzada. No éramos solo madre e hija, éramos confidentes, amigas, apoyos mutuas. Nunca me culpó por la separación, nunca me echó en cara mis elecciones, al contrario, siempre mostró admiración por cómo enfrenté las consecuencias y reconstruí mi vida. Me enseñaste que siempre podemos empezar de nuevo, me dijo una vez. No importa cuán oscuro parezca el camino a medida que envejecía, comencé a sentir la necesidad de compartir mi historia más allá del círculo familiar, no por gloria ni reconocimiento, sino para que otras mujeres supieran que no estaban solas, que había una salida incluso desde los abismos más profundos. En 2015, a los 64 años, comencé a participar en círculos de conversación en centros comunitarios, escuelas nocturnas, grupos de apoyo. Conté mi trayectoria sin romantizar, sin omitir mis errores, pero también destacando la fuerza que descubrí en mí. Si logré sobrevivir y reconstruir mi vida después de todo esto, decía a salas llenas de mujeres con miradas que reconocía bien, tú también puedes. Las reacciones eran diversas, llanto, abrazos, agradecimientos, a veces desconfianza o juicio, pero cada vez que una mujer se acercaba después y susurraba yo, también pasé por esto, y pensé que estaba sola. Sabía que valía la pena exponer mis cicatrices. En 2018, Gabriel ingresó a la Facultad de Derecho. Quería ser fiscal especializado en casos de violencia contra mujeres. Por tu historia, abuela, explicó, quiero que otras mujeres tengan la justicia que tú no tuviste. Ese mismo año, recibí una invitación sorprendente para dar una conferencia en la Facultad de Derecho de la Complutense sobre mi experiencia como mujer en el sistema penitenciario español. Yo, que apenas había completado la secundaria, hablando a futuros jueces, fiscales, abogados, temblando de nervios pero decidida, compartí no solo mi historia personal, sino también las fallas sistémicas que observé, cómo se desacreditaba a las mujeres víctimas de violencia, cómo el sistema castigaba a quienes se defendían, cómo la prisión destruía en lugar de rehabilitar. La verdadera justicia no está solo en las leyes escritas, concluí, sino en la capacidad de reconocer la plena humanidad de cada persona que entra en esa sala. La respuesta fue abrumadora, ovación de pie, lágrimas de muchos estudiantes, invitaciones para hablar en otros lugares. De repente, a los 67 años, tenía una nueva misión en ser una voz para quienes no tenían voz, especialmente mujeres encarceladas por defenderse de agresores. En 2020, cuando la pandemia obligó a todos al aislamiento, mi nieto, Gabriel, sugirió algo que cambiaría todo de nuevo. Abuela, ¿por qué no cuentas tu historia en Internet? Hay mucha gente que necesita escuchar esto ahora, especialmente con tantas mujeres atrapadas en casa con agresores. La idea me asustó. Internet, apenas sabía usar un móvil correctamente, pero Gabriel insistió, compró equipo sencillo, me enseñó lo básico. Marina ayudó a organizar los temas, estructurar las historias de manera accesible, y así nació Cuentos de los Abuelos, grabado en mi sencilla sala, con mi nieta Jacinta a menudo a mi lado, jugando mientras hablaba. Comenzamos en junio de 2025, sin ninguna expectativa. El primer video tuvo solo 20 visitas, el segundo casi 100, el tercero, donde conté sobre el abuso de Damián, se volvió viral de una manera que ninguno esperaba. Más de 100,000 personas vieron en una semana. Llegaron mensajes por miles de mujeres de toda España. Tu historia salvó mi vida. Vi tu video y hoy salí de casa con mis hijos. Pensé que estaba sola hasta que encontré tu canal, Agoy. En 2025, tengo 74 años. Mi canal tiene más de 500,000 de suscriptores. Me invitan a eventos, entrevistas, documentales, no por ser experta en nada, ni por tener títulos impresionantes, solo por haber sobrevivido y tener el valor de contar. Cuando pienso en la chica de 16 años que conoció a Juan
En esa feria, la joven madre aterrorizada huyendo con una niña en brazos, la prisionera desesperada que intentó quitarse la vida. Parece otra persona, y de alguna manera lo es, de esa Jacinta queda solo la esencia, el núcleo que sobrevivió a todo, porque descubrí de la manera más dura que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que podemos perder todo, libertad, familia, dignidad, y aún así, reconstruir. Aún flore.